El novio de mi madre me hizo ver que mi madrastra me excluyó de su familia durante años y mi padre nunca hizo nada para defenderme. Estaba parada en la sala viendo cómo mi papá Ramiro acomodaba a mis dos hermanitos para la foto de Navidad. Mi madrastra Yolanda ajustaba su vestido rojo mientras sonreía a la cámara. El fotógrafo profesional revisaba la iluminación y yo esperaba mi turno como cada año. Mi papá me había dicho que después tomaríamos una foto aparte como siempre para guardarla en su oficina, pero algo en mi pecho se sentía pesado mientras los veía posar como la familia perfecta, Yolanda con mis hermanos de 5 y 3 años en sus brazos, mi papá detrás con esa sonrisa que solo reservaba para ellos. El fotógrafo tomó varias fotos y luego Yolanda dijo algo que ya había escuchado 1000 veces antes: está bien ahora una solo con mi familia. Yo simplemente me hice a un lado como siempre y me fui a mi cuarto sintiendo esa familiar sensación de vacío. Tengo 19 años, ya debería estar acostumbrada a esto, pero ese día dolió diferente. No siempre fue así. Cuando mis padres se divorciaron yo tenía 7 años y mi papá siempre se aseguró de que me sintiera amada en su casa. Solíamos hacer viajes juntos, cocinábamos pancakes los domingos y veíamos películas hasta tarde. Era mi papá y yo contra el mundo. Todo cambió cuando conoció a Yolanda. Yo tenía 13 años cuando empezaron a salir y al principio ella parecía agradable. Sonreía cuando yo llegaba y hacía comentarios simpáticos. Pensé que podríamos llevarnos bien. 6 meses. Después se casaron y fue entonces cuando todo empezó a cambiar de manera tan sutil que al principio pensé que lo estaba imaginando. Los primeros signos fueron pequeños. Yolanda se ponía tensa cuando yo entraba, dejaba de sonreír, su tono cambiaba. Un día la escuché decirle a mi papá que no iba a limpiar los platos de otras personas ni cocinarle a alguien que solo venía los fines de semana. Esa noche cené un sándwich que preparé yo misma mientras ellos comían pollo asado. Fue la primera vez que me sentí como una intrusa. Cuando nació mi primer hermanito las cosas empeoraron. Yolanda no quería que yo estuviera cerca del bebé. Cada vez que intentaba cargarlo ella encontraba una excusa para alejarlo de mí. Mi papá no decía nada, solo miraba hacia otro lado. La veía pasar al bebé a cualquier otra persona, pero cuando yo extendía los brazos ella fingía no verme. Las vacaciones que solía tomar con mi papá también desaparecieron. Antes íbamos a la playa o a parques solo él y yo, pero después de Yolanda las vacaciones se convirtieron en viajes familiares a los que yo no era invitada. La primera vez que pasó yo tenía 14 años, mi papá mencionó que se irían a la playa y yo pregunté a qué hora salíamos. Yolanda respondió que era un viaje familiar y necesitaban tiempo solos con el bebé. Mi papá asintió y siguió comiendo como si no acabara de romperme el corazón. Las fotos fueron otro golpe que se acumulaba con los años. En el bautizo de mi primer hermanito yo estuve ahí todo el día, pero cuando veo las fotos que tienen colgadas no estoy en ninguna. Hay fotos de Yolanda con el bebé, de mi papá cargándolo, de abuelos y tíos, pero yo simplemente no existo en ese recuerdo. Lo mismo pasó con el segundo bebé y con cada Navidad y cumpleaños. Yolanda siempre organizaba las fotos y se aseguraba de que yo no estuviera en las importantes. Siempre decía está bien. Ahora una solo con mi familia y yo tenía que hacerme a un lado. Mi papá guardaba algunas fotos conmigo en su oficina que nadie más veía, fotos que tomábamos aparte después de las oficiales, y eso se suponía que debía hacerme sentir mejor, pero solo me hacía sentir más invisible. Con los años aprendí a no esperar nada, dejé de preguntar sobre vacaciones, dejé de intentar cargar a mis hermanitos cuando Yolanda estaba cerca, dejé de esperar ser incluida en las fotos, me volví callada y pequeña tratando de no molestar. Conseguí un trabajo de medio tiempo y empecé a pagar mis propias cosas para no tener que pedirle nada a mi papá y darle a Yolanda menos razones para quejarse. Pensé que si era perfecta tal vez las cosas mejorarían, pero no importaba lo que hiciera, la forma en que Yolanda me miraba nunca cambió. Siempre había ese destello de molestia en sus ojos cuando yo entraba a una habitación. Quise hablar con mi papá, pero cada vez que intentaba él cambiaba la conversación o minimizaba mis sentimientos. Me decía que Yolanda estaba estresada o que yo estaba siendo sensible. Eventualmente dejé de intentarlo. Todo cambió cuando mi mamá empezó a salir con Ignacio, a quien le decimos Luigi porque se parece al personaje de los videojuegos. Al principio me sentí rara con la idea. Habían pasado años desde el divorcio y ella había estado sola enfocándose en su trabajo y en criarme. Luigi era amigo de mi mamá desde hacía años y hace 2 años empezaron a salir oficialmente. Luigi tiene un hijo de 17 años llamado Orlando. Cuando conocí a Luigi me sorprendió lo amable y relajado que era, hacía bromas. Me preguntaba sobre la escuela, me trataba como si mi opinión importara. Al principio esperé que su actitud cambiara como pasó con Yolanda, pero eso nunca pasó. Lo que realmente me impactó fue cuando Luigi empezó a hacer planes y automáticamente me incluía. Un día habló de un viaje de verano y me preguntó directamente si quería ir. Le dije que no quería ser una molestia y Luigi me miró confundido. Me dijo que porque sería una molestia si éramos familia. Esa palabra saliendo de su boca me hizo sentir algo que no había sentido en años. Orlando también era increíble conmigo, me invitaba a salir con sus amigos, me pedía ayuda con tareas, me trataba como si fuéramos realmente hermanos. No había esa tensión que siempre sentía con mis hermanitos pequeños. Con Orlando todo era natural y fácil. Mi mamá estaba embarazada de 6 meses y honestamente me daba miedo que cuando el bebé naciera Luigi empezara a actuar como Yolanda, pero cada vez que expresaba esa preocupación Luigi me aseguraba que nada cambiaría. Me decía que yo era su hija también y que el bebé sería hermano tanto de Orlando como mío.
empecé a darme cuenta de algo fundamental: la forma en que Luigi me trataba era normal, la forma en que Yolanda me trataba no lo era. Cada vez que pasaba tiempo con Luigi veía cómo debería haber sido siempre. Empezaron a aparecer memorias que había enterrado, momentos en que mi papá había estado presente cuando Yolanda me excluía y no había dicho nada, todas las vacaciones a las que no fui, todas las fotos de las que me sacaron. Todo mientras mi papá miraba hacia otro lado. El día de la foto navideña, después de que me fui a mi cuarto, mi papá subió y me dijo que bajara para tomarnos nuestra foto juntos. Lo miré y algo dentro de mí se rompió. Le pregunté por qué nuestra foto tenía que ser aparte, por qué yo no podía estar en las fotos con mis hermanitos, por qué siempre tenía que hacerme a un lado. Mi papá dijo que era más fácil así, que Yolanda prefería tener sus fotos separadas y que no era personal. Le dije que se sentía muy personal, que llevaba años sintiéndome invisible. Mi papá suspiró y dijo que no exagerara, que él siempre se tomaba fotos conmigo. Le dije que esas fotos en su oficina no significaban nada si no podía defenderme frente a su esposa. Mi papá se molestó y dijo que yo no entendía lo difícil que era para Yolanda, que ella tenía sus propios hijos que cuidar y que yo solo venía los fines de semana. Esas palabras me dolieron profundamente. Le dije que yo no elegí venir solo los fines de semana, que yo era su hija tanto como mis hermanitos. Mi papá dijo que estaba siendo dramática y salió de mi cuarto. Tomé mis cosas y me fui sin despedirme. Cuando llegué a casa de mi mamá, ella estaba con Luigi viendo una película. Me vieron la cara y supieron que algo malo había pasado. Mi mamá me abrazó y Luigi me dijo que podía contarles lo que fuera. Me senté con ellos y por primera vez les conté todo. Les hablé de las fotos, de las vacaciones, de cómo Yolanda me trataba, de cómo mi papá nunca hacía nada. Les conté cómo mi papá me dijo que yo solo venía los fines de semana, como si eso justificara todo. Mi mamá empezó a llorar diciendo que no sabía que las cosas eran así de malas. Luigi se puso serio, salió al patio y lo vi hablando por teléfono con alguien. Su lenguaje corporal era tenso. Cuando regresó me dijo que acababa de hablar con mi papá, que le había dicho exactamente lo que pensaba sobre cómo me había estado tratando. Luigi le dijo a mi papá que lo que yo había experimentado era un tipo de abuso psicológico infantil, que Yolanda era una mujer adulta insegura que había estado intimidando a una niña durante años y que mi papá había sido cómplice al permitirlo. Me dijo que le había dejado claro que él no iba a tolerar ese comportamiento. Esas palabras me hicieron darme cuenta de algo que había estado negando. Yolanda me había estado maltratando psicológicamente desde que tenía 13 años. Yo era una niña cuando la conocí y ella decidió desde el principio que yo era una amenaza. Estaba insegura de una niña, me había hecho sentir pequeña e invisible en la casa de mi propio padre, me había excluido de su familia de manera tan sistemática que empecé a creer que yo era el problema, y mi papá lo había permitido todo. Luigi me dijo que yo merecía adultos que me defendieran, que me protegieran, que me hicieran sentir amada incondicionalmente. Me dijo que lamentaba que mi papá no hubiera sido ese adulto, pero que él y mi mamá lo serían de ahora en adelante. Esa noche no pude dormir pensando en todos los años que había normalizado el trato de Yolanda, en todas las veces que me convencí de que estaba exagerando. Ahora me daba cuenta de que no estaba loca, que lo que sentía era válido. Al día siguiente mi papá apareció en casa de mi mamá sin avisar, preguntó si podía hablar conmigo. Luigi se paró inmediatamente dejando claro que me estaba protegiendo. Mi mamá le dijo que podía pasar, pero que Luigi estaría presente. Mi papá empezó diciendo que había pensado mucho sobre lo que Luigi le había dicho, que no se había dado cuenta de que las cosas me habían afectado tanto. Luigi lo interrumpió y le dijo que esa no era una excusa, que un padre no debería esperar a que su hija se queje para darse cuenta de que está siendo maltratada. Mi papá se puso a la defensiva y dijo que él siempre me había querido. Luigi le preguntó entonces por qué yo no estaba incluida en las fotos familiares, por qué no iba a las vacaciones, por qué Yolanda podía tratarme como si yo no existiera mientras él miraba hacia otro lado. Mi papá no tenía respuesta, solo excusas. Dijo que Yolanda había pasado por mucho, que tener hijastros era difícil. Luigi le dijo que ser madrastra podía ser difícil, pero eso no le daba derecho a maltratar a un niño. Mi papá finalmente rompió y empezó a llorar. Dijo que sabía que había fallado, que había tenido miedo de confrontar a Yolanda porque no quería que se enojara. Le dije que sus elecciones me habían lastimado profundamente, que Luigi, un hombre que conocía desde hacía solo 2 años, me había tratado con más respeto y amor del que él me había mostrado en los últimos 6. Mi papá dijo que quería arreglar las cosas. Luigi le dijo que las palabras no significaban nada sin acciones, que tendría que demostrarme con hechos que yo era importante. Mi mamá habló y le dijo a mi papá que durante años había confiado en que él me cuidaría, que se sentía traicionada porque él había permitido que su esposa maltratara a su hija mientras le mentía sobre la situación. Le dijo que yo no volvería hasta que hubiera cambios reales. Mi papá protestó diciendo que tenía derecho a verme. Luigi le dijo que los derechos vienen con responsabilidades. La conversación terminó con mi papá yéndose sin una resolución clara. Me sentí vacía, pero también liberada. Por primera vez alguien me había defendido. Actualización 1.
Han pasado 2 semanas desde esa confrontación, mi papá ha estado llamando tratando de convencerme de que vuelva, dice que ha hablado con Yolanda y que ella está dispuesta a trabajar en nuestra relación, le pedí detalles específicos y no pudo darme ninguno, solo palabras vagas. Luigi me aconsejó que no volviera hasta que viera acciones concretas, he estado quedándome en casa de mi mamá incluso los fines de semana que debería estar con mi papá, mi mamá habló con un abogado sobre modificar el acuerdo de custodia considerando que ya tengo 19 años, lo que más me sorprendió fue recibir un mensaje de la mamá de Yolanda, mi papá le contó lo que estaba pasando buscando apoyo, pero su reacción no fue la que él esperaba, me escribió disculpándose por el comportamiento de su hija, me dijo que había notado cómo Yolanda me trataba, pero que pensó que no era su lugar decir algo, me contó que Yolanda siempre había sido insegura y territorial desde niña, le agradecí, pero le dije que entender de dónde venía su comportamiento no cambiaba el daño que me había causado. Ella estuvo de acuerdo y me dijo que le había dicho a Yolanda que necesitaba terapia, pero Yolanda se negó diciendo que ella no era el problema. Mi papá eventualmente vino de nuevo, pero esta vez traía a Yolanda, mi mamá no quería dejarlos entrar, pero yo dije que estaba bien, Luigi y Orlando se quedaron presentes. Yolanda empezó con una disculpa que sonaba ensayada, dijo que lamentaba si sus acciones me habían hecho sentir excluida, la detuve y le dije que no había sido sin intención, que ella había elegido deliberadamente excluirme. Le recordé cada vez que había dicho ahora una foto solo con mi familia mientras yo tenía que hacerme a un lado. Yolanda se puso roja y dijo que estaba exagerando, que solo quería fotos con sus hijos lo cual era normal. Luigi intervino y le preguntó por qué mis hermanitos no podían ser considerados sus hijos también, por qué tenía que hacer una distinción tan hiriente frente a mí. Yolanda no supo qué responder, mi papá intentó defenderla diciendo que las familias mixtas eran complicadas. Luigi le dijo que las familias mixtas solo eran complicadas cuando los adultos las hacían complicadas, le dijo que en su propia familia Orlando me trataba como hermana desde el día 1, que nadie hacía distinciones hirientes. Yolanda finalmente mostró su verdadero yo, dijo que la situación era diferente porque yo venía con historia, porque le recordaba al matrimonio anterior de mi papá, porque era difícil construir su familia con una presencia constante del pasado. Esas palabras confirmaron todo lo que había sospechado. Yolanda me veía como una amenaza, como un recordatorio de que ella no era la primera, su inseguridad había sido más importante que mi bienestar durante todos estos años. Le dije que yo no pedí nacer. No pedí que mis padres se divorciaran, yo era solo una niña que quería ser amada. Le dije que ella había tenido el poder durante años y había elegido usarlo para hacerme sentir pequeña y no deseada. Le pregunté cómo se sentiría si alguien tratara a sus hijos así. Yolanda empezó a llorar y dijo que yo no entendía lo difícil que era para ella. Luigi le dijo que no le importaba lo difícil que fuera, que cuando se casó con mi papá aceptó que él tenía una hija, que yo era parte del paquete. Mi papá se molestó con Luigi y le dijo que no tenía derecho a hablarle así a su esposa. Luigi respondió que tenía todo el derecho de defender a alguien que estaba siendo maltratada, especialmente cuando el padre biológico había fallado en hacerlo. La discusión escaló hasta que mi mamá les pidió que se fueran. Antes de irse mi papá me dijo que estaba decepcionado de mí, que había esperado más madurez. Esas palabras me dolieron, pero también me enojaron. Le dije que la madurez no significaba aceptar maltrato, que yo había sido madura durante años siendo callada y pequeña. Le dije que lo decepcionante era que él había puesto los sentimientos de su esposa por encima de mi bienestar, que había elegido la paz en su matrimonio sobre mi salud mental. Mi papá no respondió, solo salió con Yolanda. Después de que se fueron me derrumbé y lloré durante horas. Luigi me dijo que las lágrimas eran parte del proceso de sanar, que durante años había guardado todo dentro y que ahora podía dejar salir el dolor. Me dijo que estaba orgulloso de mí por defender mis límites, que creen que debería hacer ahora, volver a intentar tener una relación con mi papá o cortar contacto completamente. Actualización 2. Pasó un mes desde la última confrontación, mi papá dejó de llamar y enviar mensajes. Al principio me sentí aliviada, pero luego empecé a sentir una tristeza extraña. Me di cuenta de que una parte de mí todavía esperaba que él luchara por nuestra relación, pero su silencio dijo más que cualquier palabra. Mientras tanto mi vida con mi mamá y Luigi continuaba. El bebé nació hace 2 semanas, una niña hermosa llamada Susana. Cuando la vi tuve miedo de sentir esos viejos sentimientos de exclusión. Me preocupaba que se enfocaran tanto en el bebé que yo pasaría a segundo plano, pero eso no pasó. Luigi me incluyó en todo desde el principio, me dejó cargar a Susana, me pidió ayuda con los pañales, me preguntó mi opinión sobre cosas del bebé. Orlando también estaba emocionado de ser hermano mayor, nunca me sentí como una carga. Lo que más me impactó fue cuando Luigi y mi mamá me preguntaron si quería ser la madrina de Susana. Me quedé sin palabras. Luigi me dijo que no había nadie más que él quisiera en ese rol, que yo era parte de esta familia. Lloré cuando acepté. Por primera vez en años me sentía verdaderamente parte de una familia. Seguía sin saber nada de mi papá y eso me molestaba más de lo que quería admitir. Mis hermanitos pequeños me mandaron algunos dibujos por correo, claramente enviados sin que mi papá lo supiera porque venían con la letra de mi abuela paterna. Los dibujos me hicieron llorar, eran imágenes de nuestra familia con todos juntos incluyéndome a mí. Me di cuenta de que ellos no entendían por qué ya no iba a la casa. Decidí que necesitaba cerrar este capítulo apropiadamente. Le escribí una carta larga a mi papá explicando todo lo que sentía.
le dije que durante años había normalizado el trato de Yolanda porque era lo único que conocía, le expliqué que conocer a Luigi me había mostrado cómo debería ser un adulto funcional, le dije que no lo odiaba, pero que tampoco podía seguir esperando que él cambiara. Terminé diciéndole que la puerta no estaba completamente cerrada, pero que si algún día quería reconstruir nuestra relación tendría que ser él quien hiciera el trabajo. Envié la carta y no esperé respuesta. 2 semanas después recibí una llamada de mi abuela paterna. Estaba llorando, me dijo que había leído mi carta porque mi papá se la había mostrado, me dijo que no sabía que las cosas habían sido tan malas, me contó que había intentado hablar con Yolanda años atrás sobre incluirme más, pero que Yolanda le había dicho que se mantuviera fuera de su matrimonio. Mi abuela me pidió perdón por no haber insistido más, le dije que no era su culpa. Mi abuela me dijo que quería seguir viéndome, que me amaba y que nada cambiaría eso. Acordamos encontrarnos para almorzar. Fue reconfortante saber que al menos una persona de ese lado de la familia me eligió. Durante ese almuerzo mi abuela me contó que cuando mi papá le presentó a Yolanda ella inmediatamente notó señales de alerta. Yolanda había hecho comentarios sobre lo difícil que sería tener una hijastra, sobre cómo quería construir su propia familia sin complicaciones del pasado. Mi abuela le había advertido a mi papá que esas actitudes eran problemáticas, pero mi papá estaba enamorado y no quiso escuchar. Me sentí validada al escuchar esto, no había estado imaginando cosas. Mi abuela también me contó que mis hermanitos preguntaban por mí constantemente, que no entendían por qué ya no iba a la casa. Aparentemente Yolanda les había dicho que yo estaba muy ocupada y que ya no quería pasar tiempo con ellos. Mi abuela intentó corregir esa narrativa, pero Yolanda no la dejaba hablar a solas con los niños. Esto me rompió el corazón, no por mi papá o Yolanda sino por mis hermanitos que eran inocentes en todo esto. Le pregunté a mi abuela si había alguna forma de ver a mis hermanitos sin lidiar con Yolanda. Ella dijo que lo intentaría, que hablaría con mi papá sobre llevar a los niños a su casa para que pudiéramos pasar tiempo juntos ahí. Luigi me ha estado apoyando mucho durante todo este proceso, me recordó que tengo una familia con ellos, que sin importar lo que pase con mi papá yo siempre tendré un hogar. Actualización 3. Han pasado 3 meses y finalmente tengo claridad sobre mi situación. Mi abuela cumplió su promesa y ha estado trayendo a mis hermanitos a su casa cada 2 semanas para que podamos pasar tiempo juntos. Al principio fue incómodo. Ellos me preguntaban por qué ya no iba a casa y yo no sabía cómo explicarles sin hablar mal de sus padres. Decidí ser honesta de una manera apropiada para su edad. Les dije que a veces los adultos no saben cómo hacer que todos se sientan bienvenidos y que yo necesitaba estar en lugares donde me sintiera querida. Mi hermano mayor de 6 años me preguntó si yo no me sentía querida en su casa y no pude mentirle. Le dije que no siempre. Él me abrazó y me dijo que él me quería. Eso me hizo llorar. Estos niños no tenían culpa de nada y los amo, pero no puedo someterme a más maltrato solo para mantener esa relación. Mi papá finalmente respondió a mi carta. Su respuesta llegó en forma de otra carta. En ella admitía que había fallado como padre, que había priorizado su matrimonio sobre mi bienestar. Decía que había estado en terapia tratando de entender por qué había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Me explicaba que cuando conoció a Yolanda él estaba vulnerable después del divorcio. Cuando Yolanda empezó a mostrar incomodidad conmigo él lo minimizó pensando que era temporal, pero empeoró y él siguió minimizándolo porque enfrentarlo significaba admitir que había elegido mal. Mi papá escribió que cada vez que me veía sentada sola en reuniones familiares él sentía culpa, pero la enterraba rápido porque era más fácil que hacer algo al respecto. La carta continuaba con disculpas. Mi papá decía que ahora entendía que sus acciones me habían causado un daño profundo. Me pedía que considerara ir a terapia familiar con él, solo nosotros dos sin Yolanda. Le mostré la carta a Luigi y a mi mamá. Ellos me dijeron que la decisión era completamente mía. Pensé mucho sobre esto. Una parte de mí quería rechazarlo completamente, pero otra parte, la que todavía recordaba a mi papá antes de Yolanda, quería darle una oportunidad. Decidí responderle aceptando la terapia, pero con condiciones claras. Le dije que esto no significaba que todo estaba perdonado, que reconstruir nuestra relación tomaría años, que yo no volvería a su casa mientras Yolanda siguiera viviendo ahí a menos que ella también fuera a terapia y demostrara cambios reales. Mi papá aceptó todas mis condiciones. Empezamos terapia familiar hace un mes y ha sido intenso. El terapeuta le ha dicho a mi papá directamente que abandonó su responsabilidad como padre, que permitió que su hija fuera maltratada durante años. Las sesiones son difíciles. Mi papá llora mucho, yo también lloro, estamos desenterrando años de dolor. Lo interesante es que en terapia mi papá ha revelado cosas que yo no sabía. Me contó que Yolanda le había dado un ultimátum hace 3 años, le dijo que o me dejaba de ver tan seguido o ella se iría y se llevaría a los niños. Mi papá eligió reducir nuestro tiempo juntos en lugar de perderla a ella. Escuchar eso fue devastador. Confirmar que él me había elegido por debajo de ella de manera activa fue como recibir un golpe. El terapeuta nos está ayudando a navegar estas conversaciones difíciles. Me ha dicho que es normal que yo sienta rabia, que no tengo que apurarme en perdonar. También le ha dicho a mi papá que reconstruir la confianza requiere consistencia, que tiene que demostrarme con acciones durante años que yo soy importante. Mientras tanto Yolanda no ha hecho ningún esfuerzo por cambiar. Según mi papá ella piensa que yo soy dramática. Ella se niega a ir a terapia, dice que no necesita cambiar porque no hizo nada malo.
esta actitud ha causado problemas en su matrimonio, mi papá le ha dicho que si ella no trabaja en sí misma su matrimonio no sobrevivirá, mi abuela me contó que las cosas en esa casa están tensas, que pelean constantemente ahora, parte de mí se siente culpable pero Luigi me recuerda que yo no causé esto, que estos problemas siempre estuvieron ahí, yo solo los saqué a la luz. Mi vida con mi mamá, Luigi, Orlando y Susana continúa siendo buena, me siento segura ahí, me siento valorada. Luigi me preguntó hace unas semanas si consideraría dejarlo adoptarme legalmente, me dijo que entendería si no quería, que no estaba tratando de reemplazar a mi papá, pero que quería que yo supiera que él me veía como su hija. Lloré cuando me preguntó esto, le dije que necesitaba pensarlo, Luigi entendió y me dijo que no había apuro. La verdad es que Luigi ha sido más padre para mí en 2 años que mi papá biológico en los últimos 6, él me defiende, me incluye, me hace sentir importante, cuando miro fotos de nuestra familia estoy en todas, cuando hacemos planes estoy incluida automáticamente, cuando Susana tenga edad suficiente le enseñarán que Orlando y yo somos sus hermanos mayores sin distinciones. He estado pensando mucho en qué significa familia realmente, durante años pensé que la sangre lo era todo, que tenía que aguantar el maltrato porque era la esposa de mi papá, pero ahora entiendo que la familia real son las personas que te eligen todos los días, que te defienden cuando es difícil, que te hacen sentir que perteneces sin condiciones. Luigi y mi mamá son mi familia real, Orlando es mi hermano real, Susana es mi hermana real, mi papá biológico podría eventualmente ganarse un lugar en mi vida otra vez si continúa trabajando en sí mismo, pero nunca volverá a ser mi familia principal, ese lugar ahora pertenece a las personas que me demostraron con acciones que yo importo. Todavía no sé cómo terminar esta historia porque técnicamente no ha terminado, sigo yendo a terapia con mi papá, sigo viendo a mis hermanitos en casa de mi abuela, sigo construyendo mi vida con mi mamá y Luigi. Lo que sí sé es que tomé la decisión correcta al poner límites, al negarme a seguir aceptando maltrato solo por mantener la paz. Luigi me enseñó que los adultos tienen la responsabilidad de crear espacios seguros para los niños, que cuando fallan en eso tienen que rendir cuentas. Yolanda falló durante años y mi papá fue cómplice de ese fallo, ahora estoy rodeada de adultos que entienden esa responsabilidad, por primera vez en mucho tiempo puedo decir que soy feliz, que me siento segura, que sé que tengo personas que me defenderán sin importar qué, eso es más de lo que muchas personas tienen y no lo doy por sentado. Para cualquiera que esté leyendo esto y que se sienta invisible en su propia familia quiero que sepan que no están locos, que lo que sienten es válido, que merecen adultos en sus vidas que los elijan consistentemente, poner límites está bien, priorizar su salud mental está bien, la sangre no justifica el abuso, ser familia no le da a nadie el derecho de hacerte sentir menos, ustedes merecen ser amados completamente no condicionalmente.